¿Sabías que los nazis se tatuaban con una tipografía de letra que consideraban propia de judíos? Hola, buenas tardes. Ya sabéis que tengo un podcast de pago en Podimo. Soy consciente de que no todo el mundo quiere o puede pagarlo, así que aquí os dejo un extracto que me ha parecido súper interesante sobre el episodio de tatuajes. ¿Qué se tatuaban los romanos? ¿Qué se tatuaban los nazis? ¿Y con qué tipografía? Espero que os guste. Voy a retomar el tema de los romanos. Sí, cuéntame, me ha encantado. Y es que los romanos pues se hacían tatuajes. Por ejemplo, los esclavos les ponían, porque no se lo hacían ellos, el nombre del dueño o la condición del esclavo. ¿Qué tipo de esclavo era? Ostras. Y bueno, esto no tiene absolutamente nada que ver, pero te lo voy a meter porque sabes que hay una palabra en castellano que significa dar libertad a un esclavo. No. Manumitir. ¿Qué? Sí, No lo habría dicho en la vida, ¿eh? Ya, manumitir. Manumitir. Es una palabra súper bonita. Viene de mano y mitere, que significa enviar. Entonces, enviar, arrojar. Sería como, te suelto la mano. ¡Hola! Te hago libre. Te doy un calcetín. Oh, ¿Lo como pillas? Adobe. Eso Sí, es, claro. sí. Manumitir, es que soy un poco friki, pero no me has hecho las preguntas correctas. Ya, lo siento. Manumitir es... Dar la libertad a un esclavo. Hala, pero a día de hoy también se utiliza en ese contexto o tiene otras acepciones. Hombre, a ver, piensa que es una palabra española y creo que en regiones hispanohablantes esclavos no hay, ¿no? No, pero quiero ¿O a decir qué que te si tiene refieres? un sentido más cotidiano, tipo, buah, pues No, el día no. de hoy cuando, no sé, en No, plan... se suele usar, por ejemplo, en libros históricos que hablan de la Vale, esclavitud. pensaba que era una palabra que derivaba de ahí, pero que a día de hoy se le No, daba no, otro no. uso, No. más de libertad y tal. Pero por eso, que me parece muy interesante. Siempre Muy acabo hablando guay. de esclavos, ¿verdad? Sí, te encantan los esclavos y la Biblia. Es verdad, sí, pues hoy creo que no te voy a hablar de la Biblia. Bueno, un poquito. Vamos a ir a los soldados. Los soldados Vamos. también se hacían tatuajes. Además, a los soldados les molaba muchísimo hacerse tatuajes y normalmente era el nombre de la legión o símbolos militares. Era para identificarlos, ¿no? En el campo de batalla. Ah, yo estoy contigo, estamos en la misma legión, por ejemplo. ¡Hala! Las mujeres se hacían tatuajes con muchísima menos frecuencia, pero también había. Por ejemplo, se tatuaban diosas, lo que has dicho tú antes. Qué guay. O sea, mostraban sus ideologías o simplemente servían de decoración. Y los criminales también se tatuaban, por ejemplo, indicaban el crimen que habían cometido y esto era una forma de humillación pública. Se lo tatuaban. Se en lo plan, tatuaban, sí. guau. Eso es, sí. O también era una forma de estigmatizarlos. ¡Hala! Que, por cierto, la palabra estigma, claro, ¿qué significa? Estigma significa marca. Y esta parece haber sido la palabra, según algunas fuentes, que se usaba precisamente para los tatuajes. ¡Hala! Porque era cualquier marca en el cuerpo, ya fuera natural o no. Y con el paso del tiempo, esta marca pasó a tener un sentido psicológico o religioso. Ya tenía que meter Ya ahí. está. Qué Y- guay, o sea, que estigma puede venir de ahí, o sea, marca en el cuerpo, como Eso a los es. criminales que se les marcaba. Mira, Sí. ha robado una manzana. Exactamente. ¿Y sabes quién más se tatuaba? ¿Quién? Los nazis. Esto es súper interesante. Mira, te voy a enseñar dos tipografías de letra. Esta es la antigua, perdona. ¿Vale? Resumiéndolo muchísimo, digamos que sería como la romana. Está muy inspirada Vale. en las letras romanas. Y luego está la Fracture, que Qué es una guapa. escritura gótica que se usaba en toda Europa muchísimo hasta que llegó la Antigua y le quitó, digamos, el puesto. Vale. En toda Europa, excepto en Alemania y Austria. Entonces, ahora llegamos a la época de los nazis. Los nazis tatuaban a los prisioneros de los campos de Ostras, concentración. vale. Empezaron con Auschwitz en 1941 y siguieron con otros campos, porque querían quitarles la poca identidad que les quedara, ¿no? Si Joder. les tatúas un número ya dejan de ser Y además una persona. O se sea, ya no quedaba tienen ese nombre. tatuaje, o sea, Claro, quedaban por marcados los de por vida. macrófagos, exactamente. Bueno, pues parece que solamente los tatuaban a ellos. No, se tatuaban también a sí mismos. ¡Hala! No todos los nazis se tatuaban, sobre todo algunas unidades de las SS. Y se tatuaban tanto con la tipografía antigua, que era la romana, como ¿Sí? con la tipografía Fracture, que era la gótica, hasta 1941. A partir de 1941 se empezaron a tatuar solo con una tipografía. ¿Cuál? Ahí está la cosa. Al inicio de la era nazi, los nazis recomendaban usar la tipografía Fracture porque, según ellos, era la alemana de verdad. La otra, la antigua, era romana y la romana pues tenía una clara influencia judía, así que Claro. eso no les gustaba nada. En 1941, Hitler prohibió el uso de la tipografía Fracture. Y tú dices, a ver, ¿cómo? No entiendo. O sea, si la Fracture es la alemana de O sea, al verdad... revés. Al revés. Un plot twist que flipas. ¿Por qué? Probablemente por Goebbels.
el ministro de propaganda, ¿no? ¿Y Vale. por qué? Pues porque se decidió que la antigua era más fácil de reconocer fuera de Alemania, en ¡Hala! áreas ocupadas. Recuerda que la antigua es la que le quitó el puesto a la Fraktur. Madre mía, me está costando un montón pronunciar estas tipografías. Y si se usa la misma tipografía en Alemania que fuera de Alemania, pues también se pueden aprovechar las imprentas en otros países. Y eso ¡Hala! interesaba económicamente. Y ahora te voy a contar una cosa que te va a interesar muchísimo más y es que se tatuaban Claro. los nazis. Pues su grupo sanguíneo. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Claro, sin el factor RH porque el factor RH se acababa de descubrir y todavía no estaba muy claro, ¿no? Entonces se tatuaban solamente A, B, 0 o AB para que en el caso de que los hirieran no recibieran transfusiones del grupo sanguíneo que no tocaba. ¡Qué guay, tía! ¡Súper guay esto! Y lo más guay es que estos tatuajes sirvieron para cazar y condenar a muchos miembros de las SS. ¡Ostras! Claro, piensa que los miembros de las SS iban a tener condenas diferentes que los miembros del ejército, por ejemplo. Entonces, lo que hicieron muchos nazis de las SS fue dispararse en la parte del brazo en la que tenían estos tatuajes, que era encima del codo. Pero claro, si tenían una herida aquí Ya, a ver, sospechosa claro. de bala, pues también era una forma de decir, a ver, qué casualidad, ¿no? Claro. Y los cazaban igualmente. ¡Qué fuerte! O Muy sea, guay, si sí. yo fuera de la SS, no sabría qué tatuarme porque mis padres no saben mi grupo sanguíneo, que es un trauma que me ha quedado desde el capítulo de la sangre. Pero de mi hermano sí, mi hermano vivo, pero yo... Tu hermano de las SS. Yo muertísima. Tía, André, que he dicho que mi madre es nazi Ya, al principio del tía, capítulo, que lo he dicho de broma, ¿vale? Un poco nazi sí es. No, que no. No pasa nada, como todavía no tiene Podimo no lo va a escuchar. Que no es nazi mi madre, te lo juro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si en esa época, claro, tú, si eras de la SS, tenías un tatuaje así y te iban a condenar, te pegabas un tiro en el brazo para quitarlo. Pero a día de hoy ya no hace falta eso. Hay láser. ¿Has visto? Porque hay un láser que te puede borrar los tatuajes. Qué hilado. ¿Se pueden borrar? Sí. ¿Cómo? Con láser. ¿Por qué con láser? Volvemos a los macrófagos. Te he dicho, los macrófagos no pueden digerir la tinta y se quedan ahí quietos porque es tan grande y tan complicada de digerir que por eso los tatuajes no se borran. ¿Qué hace el láser? Rompe esa tinta dentro de los macrófagos en fragmentos más pequeñitos. Para que la puedan digerir. Exacto. Qué guay. Entonces los macrófagos la pueden terminar digiriendo, se van a otro lado, ya se pueden mover otra vez y así poco a poco, depende de cuántas sesiones y tal, pues se va borrando un ¡Qué guay! tatuaje. Me ha encantado. O sea, que la tinta en sí no la estás sacando, sino No. que estás haciendo que... Eres una enzima. El Muy láser es bien, como una enzima. muy bien, tía, porque Joder, así lo puedes digerir mejor. Eso es. Elena, estoy tan orgullosa de ti. Ay, yo Estás también, la aprendiendo verdad que muchísimo. sí. No me neguéis que ha sido súper interesante. Si queréis escuchar todos los episodios, aprovechad el link que te dejo en la descripción porque tiene una oferta que te va a permitir escuchar gratis todos los que ya hemos subido y todos los que nos quedan por subir. Simplemente puedes ponerte una alarma de cuándo van a caducar esos días gratis para desuscribirte antes de tener que pagar. Que oye, no tienes por qué desuscribir. Que oye, no tenéis por qué desuscribiros porque hay un montón de podcasts más súper interesantes en Podimo. Pero lo digo por si queréis escuchar el nuestro y solo el nuestro gratis. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar. Gracias a un rey. ¡Que no!